Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Me encanta que en la alabanza están nuestros hijos, nuestros nietos, los que ya tienen, que están todas las familias unidas alabando al Señor. Y digo me encanta porque no hay mejor cosa que tu hijo, el hijo de tu hijo, vea cómo usted glorifica al Señor. Doy gracias a Dios por cada uno de los ministerios que hay, sí, por los niños, por los párvulos, por los jóvenes, pero cuando alabamos al Señor y lo hacemos juntos, no hay mejor maestro que los padres. Sí, en cada clase les enseñan a la manera de ellos, cómo ellos pueden agradar al Señor, pero de veras me encanta, me gocé yo verlos en este día, sobre todo cuando estaban ensayando. No quería pasar por alto este comentario, así que cuando usted esté con su hijo, esté con su esposa a un lado, esté con sus nietos, no se detenga, le está enseñando a su hijo a alabar al Señor. Gloria a Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar un tema que a veces hay personitas que chocan mucho, nomás el hecho de mencionar la palabra que se llama pecado. Santos se quedan por ahí. Y cuando le agrego la palabra al pecado oculto, todavía hay cosas que la gente puede todavía como levantar una cejita o quedarse calladito. Pero no nos ofendemos cuando allá afuera estamos al lado de personas que están hablando cosas que no agradan al Señor. O cuando incluso por la tele dejamos que entren a nuestro hogar esas cosas que al Señor no le agradan. No hay regaño, hermanos. Les amo, pero es algo que la iglesia debe de enseñar. Es algo que la iglesia tiene que enseñar el origen para que cada uno de nosotros seamos cautos al Espíritu Santo y poder entender a dónde es que Dios nos quiere llevar, a ese propósito que cada uno de nosotros tenemos en Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos ese propósito que debemos llenar por medio de su Santo Espíritu. Pero si tenemos una cosita que nos desvía, tenemos una cosita que nos detiene, ok, si tenemos pecado en nuestras vidas, difícilmente lo vamos a alcanzar. Difícilmente. Quiero iniciar. El día de hoy vamos a estar en Josué 7. Quiero iniciar primero orando, porque así fue como este tema se empezó a desarrollar en una oración que yo estaba con mi Dios. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que tú estás dando a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres, Espíritu Santo, sé tú, el que redarguye a cada uno de los corazones que ahora estamos. Palabra se va a dar, sé tú, porque solamente eres tú el que redarguye. Sacude nuestro corazón. Quita, Señor, cualquier estorbo. Quita, Señor, cualquier cosa que nos esté quitando la atención en este momento, para que la palabra, que es viva, que es eficaz, llegue a cada uno de nuestros corazones y dé fruto al 100%. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Josué, lo dije de nuevo, Josué 7:1. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué recuerdan acerca de Josué? Yo creo que la mayoría nos iríamos a ese gran, cuando reunió a todas las tribus, después de repartirle ya las tierras, ya después de que ellos habían conquistado y tenido todo lo que Dios había prometido. Y declaró frente de ellos que ustedes van a hacer lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y habrán unos ahí eruditos que dicen, así no se escribe.
Porque el burro va primero, ¿va? Bueno, así no se escribe, pero así se hace. Es yo, porque yo debo de hacerlo, entonces mi casa lo hará. Sí, así no se escribe, pero así se hace. Por eso les digo, me gozo cuando ustedes junto con sus hijos están alabando al Señor, porque es una manera en que ustedes están diciendo, yo y mi casa. Pero ya me adelanté. Se los voy a repetir como quiera después. Porque esto empieza en un pecado oculto que había en el pueblo de Israel y que no dejaba avanzar a lo que el Señor ya había entregado. Josué 7:1 dice su palabra, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camín, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Tremendas palabras, ¿verdad? Si ya de aquí nos vamos con que ustedes aprendan qué es anatema y qué es prevaricación, nos vamos al recreo todos. Aquí empieza. Josué 7. Y se lo dijo a los hijos, no a los que andaban por allá afuera, a los que no conocían del Señor, a los hijos se los dijo. Anteriormente, yo creo que todos recuerdan, también le tocó a Josué conquistar a Jericó. Les dio cada detalle de lo que ellos iban a hacer. Y si lo recuerdan, lo único que les tocó hacer fue dar las 7 vueltas. Y la instrucción era, vamos todos, y decían todos, eran todos, y lo único que tenían que hacer era rodear esa tierra, rodear esas murallas, y digan, no, y no digan, no gritan, no hagan nada. Esa era la instrucción. El Señor ya la entregó. Qué fe tan tremenda, qué fe tan firme de ese pueblo. Pero qué instrucciones tan precisas también que había entregado a su pueblo. Miren, Jericó era decir Jericó era decir que había perdición, había maldición, había prostitución, había de lo peor. No estoy hablando de ningún país ahora, en Jericó. Y Dios se los iba a entregar, pero ustedes no van a hacer nada. 1, 2, a la 7ª vuelta. Es cuando ustedes van a gritar. Es cuando ustedes van a usar su voz y van a gritar y las murallas van a caer y ustedes van a conquistar. Y si no lo han leído, déjenme decirles, lo hicieron. Pero además de eso les dijo, ¿qué era lo que iban a hacer con cada una de las personas? Con cada una incluso de los animales, de los ganados, de todo lo que había ahí. Les dio instrucciones de destruirlo. Lo único que les dijo que guardaran eran la plata, el oro que iba a ser para uso de su obra. Lo único. Eso era lo único que iban a guardar para la obra. ¿Pero qué pasó? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, una rebelión, disculpen. Se rebelaron, desobedecieron. Que no nada más 20 monedas de plata, no nada más un lingote de oro, pero también dice que era una persa, una alfombra persa, muy cara. Las guardó y se las llevó, ¿sabe a dónde? No la llevó a la obra. A su tienda. Y en su tienda, en su casa pues, llegó con una estaca, las guardó y las dejó ahí. Al fin que ahí nadie las ve, al fin que ahí nadie entra, ahí nadie se va a dar cuenta. Él ocultó no solamente que había robado, cosa que el Señor mismo había dicho para qué era su fin, se lo llevó a su casa, cavó y lo guardó. No va a pasar nada. Nadie se va a dar cuenta. Enseguida,
enseguida de ese triunfo tan hermoso que el Señor le dio, que ni siquiera tuvieron que luchar, sino simplemente obedecer, seguir instrucciones al pie de la letra, el Señor cumplió su parte. El Señor cumplió y entregó. Pero esta persona, que se llama Acán, no lo hizo. Después de esa conquista, había un pueblo que se llama Ai. Ai. H-A-I. Que fueron a ver, después de conquistar a Jericó, lo fueron a ver y regresan los espías con Josué y le dicen, no necesitamos ir todo el pueblo, no necesitamos caminar hasta allá. Con 2,000, 3,000 personas es suficiente, es un pueblo muy pequeño, es un pueblo chico. No necesitamos que todo el pueblo suba. Con 2,000 y 3,000, así lo hicieron. Llegaron, ¿y qué creen? Fueron vencidos por ese pueblito. Los israelitas fueron vencidos. Y entonces llega con la noticia, llegan con Josué con la noticia, nos han vencido de los 3,000 que fuimos, tantas personas cayeron, porque dice que cuando ese pueblo se dio cuenta que habían sido atacados, ellos salen, persiguen a los israelitas, no nada más los vencen, pero a los que todavía seguían vivos los persiguen, y había una cantera, y dice que cayeron varios al vacío. Llegaron y dieron la noticia, lo que hizo Josué junto con los sacerdotes, los ancianos, se rasgaron las vestiduras. Se rasgaron las vestiduras, cayeron en rostro y empezaron a orar. Empezaron a orar y decirle a Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo es que hace unos días nos entrega un imperio, una ciudad que estaba amurallada incluso, y ahora un pueblito nos hace oír, Señor, ¿qué pasó aquí? Y no lo digo yo, está en su palabra en el 7. ¿Qué estás orando ahí? Párese, levántate. ¿Por qué estás orando? A lo mejor nada más a Josué, ¿verdad? Pero cuando nos está yendo mal, y después de irnos mal, nos sigue yendo otro poquito más mal. Le empezamos a cuestionar al Señor, ¿qué pasó? Padre, pero ¿por qué una tras de otra? Y dice que le dijo a Josué, levántate. O sea, no es conmigo. ¿Qué pasó en tu pueblo? ¿Qué pasó ahí? Ahí es a donde está el problema. Anatema. La anatema. Cuando nosotros, anatema no hablo griego, pero es una palabra griega que es maldición. Pero no solamente es maldición, pero que contamina maldición. Y una manera muy práctica, yo creo, de hacerle una analogía para poder explicarlos, es lo que pasó en una situación radioactiva allá en Chernobyl, lo que ahora es Ucrania. Cuando ese reactor falló en el 86, aquí estábamos con el fútbol, el mundial, pero allá se estaban derritiendo porque hubo un reactor nuclear que falló. Muchas muertes hubo. Yo hace tiempo vi en su casa, un documental, me llamó mucho la atención, y dice que cuando sucedió eso, empezaron a hacer pruebas de que la radiación era intensa, tenían que hacer algo inmediatamente. Lo que empezaron a hacer es a poner arriba de ese reactor, a echar varias capas de muchos materiales que hacían que retuviera, no que eliminara, pero que retuviera esa radiación y la mantuviera en ese lugar. Porque el desastre ya era incontrolable, pero estaban tratando de contenerlo ahí. Cuando lo hicieron, ahora, no hace mucho, se encuentra que se creó así una gota de arriba hacia abajo, cayó al suelo del reactor abajo y le dicen pata de elefante, porque así como cayó, imagínense una pata así gorda y luego abajo todavía un poquito más, así, se llama pata de elefante. Si lo googlean ahí, Chernobyl, pata de elefante. Esa pata de elefante en 5 minutos derrite un hombre.
Pero con el equipo y todo lo que se necesita, llegaron a estudiar una parte de eso y encontraron que además de las cuestiones radiactivas que tenía el reactor, encontraron muchos otros elementos que es fecha que no se conocen en la Tierra. No sabían que existían. ¿Para qué traigo esta analogía? Hermanos, el pecado oculto provoca una reacción. Provoca una reacción no solamente en tu vida, y donde dices no pasa nada, nadie se da cuenta, pero dañas a los que están alrededor de ti. Y esas personas incluso podrían ser afectadas por cosas que tú ni siquiera sabías que tenías dentro, si insistes en tenerlo adentro. Esa es una manera práctica de decir qué es el anatema y cómo contamina, no solamente a ti, que quieres retenerlo, pero a los demás. Es precisamente lo que le pasó al pueblo de Israel, aun cuando acababan de venir una victoria tremenda sobre Jericó. Y ahora un pueblo, los vence. ¿Qué pasó, Señor? Le dice Josué en oración, levántate. Porque a veces, ya les dije, constantemente cuando estamos en esas situaciones, volteamos a ver a nuestro Dios. Cuando realmente tendríamos que ser sinceros con nosotros mismos, que Dios nos ha dado victorias, Dios nos ha dado provisión, Dios nos ha dado esa bendición y nosotros no la aprovechamos. Sí, hay etapas, hermanos, hay etapas donde también no se habla mucho, pero después lo hacemos más a detalle del contentamiento. Donde Dios te tiene ahorita, hay que ser contentos. Contentamiento, no acomodamiento, no se me queden ahí. Contentamiento, hay que ser contentos con donde ahorita Dios te tiene. Pero no se me queden ahí, porque próximamente viene el segundo culto. Próximamente viene el segundo culto. No se queden contentos ahí. Entonces, ¿por qué pasa que cuando Dios nos bendice, nos da victorias, nos da bendiciones, nos tiene ahora sí que, pero en power, con la bandera acá arriba? Y luego de repente, Señor, ¿qué pasó? Debería haber un espejito aquí que refleje a uno. ¿Qué pasó, Señor? Yo he estado, me ha ido mal en mi trabajo, me ha ido mal económicamente, mira con mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Qué pasó? Y si realmente fuéramos sinceros con Él, bueno, es que sí, a veces llego tarde al trabajo. Y lo que me has dado, pues, se me atraviesan unas cosas que no ocupo, pero las compro. Y en vez de poner atención a mi esposa, pues bueno, prefiero hacer otras cosas. Los amo, hermanos. Y no estoy hablando en tercera persona. Seamos sabios, seamos humildes, seamos abiertos con nuestro Señor. Y no tiene nada de malo cuando tú vas y le dices, Señor, ¿qué pasa? Porque es en ocasiones cuando tú estás uno con Dios, cuando realmente, por medio de su Santo Espíritu, te muestra qué es lo que está pasando. Pero es cuando tú debes realmente, como lo hizo esta persona, que se dieron cuenta que había hecho algo que no era correcto y lo tomó para sí, pensando que era un beneficio, pensando que era una bendición, cuando Dios había dicho que no era para eso. Cuando tú y yo tengamos esa oportunidad, la quiero decir así, es una oportunidad que Dios llegue a tu corazón y te diga, quita eso de aquí. Esa oportunidad que diga, hey, eso está estorbando tu vida conmigo. Cuando esta cosa pequeñita te está desviando de mi propósito para tu vida, aprovéchalo. Eso es lo que hizo Josué en 7:19. Cuando confronta a Acán. Josué 7:19
dice su palabra. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, ¿qué dice ahí? Hijo mío, da gloria. ¿Saben a quién se lo dijo? A Acán le estaba diciendo, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale, ¿qué dice? Alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me encubras. ¿Saben lo que me llamó así la atención? Como cuando prenden así y apagan los semáforos. Cuando dice las dos palabras. Da gloria y dale alabanza. Ciertamente, una manera de alabar es cuando nosotros levantamos nuestra voz, levantamos nuestras manos, ponemos nuestras manos y damos alabanza y damos gloria a nuestro Señor. Pero cuando tú y yo, cuando tú sinceramente y cuando tú en humildad y yo lo hacemos junto y declaramos al Señor las cosas que no están correctas, ¿sabes por qué es una alabanza y una adoración a su nombre? Porque nosotros santificamos su nombre. Porque nosotros quitamos de Él esas cosas que muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Pero por qué está pasando eso? Bueno, está pasando porque yo hice mal a 1, 2, 3 decisiones. Pero ahora yo le digo a mi Dios, me lo voy a declarar y voy a santificarlo. Porque no tiene que ver nada con Él, sino con lo que yo he estado haciendo. Con lo que yo he estado haciendo, reteniendo mi pecado oculto. Hermanos, no existe tal cosa. Su palabra dice que todo se va a cumplir en esta tierra. Todo va a ser traído a la luz como de mediodía. Así que dejemos de contaminar, dejemos de crear todavía un ambiente radioactivo, no solamente en tu vida, pero en los que te rodean. Y dale gloria a Dios. Dale alabanza a Dios. Y dile que te muestre. Y dile lo que tú sabes, porque solamente tú y Dios saben lo que necesitas entregar. Esa es una hermosa manera de alabar al Señor también. Siendo sinceros, reconociendo que lo que tú has estado haciendo con muy buenas intenciones tal vez, recibiendo incluso unas muy buenas instrucciones, pero no siguiéndolas de parte de Dios. No hay nada de malo en que nosotros tengamos ese tiempo con Dios. Al contrario, a Dios le agrada. El que tú le alabes, el que tú le declares alabanza y gloria cuando tú sabes lo que no ha estado haciendo correcto, conforme a lo que Él pidió. Inmediatamente después de que hubo una confrontación del pecado de Acán, y que él confesó, en Josué 7:24 se entiende y se ve cuál es el castigo que ocurrió a Acán. Entonces Josué, en 7:24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote, el oro, sus hijos, sus hijas y sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, al valle de la ira. Y miren que cuando llegó el tiempo de ser confrontados, cuando llega el tiempo de ser confrontado, una de las pocas veces que Josué tuvo que hablar a todo el pueblo, fue esa donde dijo a todas las tribus, vengan todas las tribus. Cada una se puso, según sus tribus se separaron. Y el modo de selección para encontrar dónde es que se encontraba ese anatema, donde se encontraba ese pecado, donde se encontraba esa maldición, es que cuando él decía, esa tribu iba a dar un paso al frente. Entonces cuando dijo, la tribu de Judá dio un paso al frente. Y después de la tribu de Judá habló al clan. Y luego del clan dijo a esas familias. Y de la familia dijo Acán.
Y es que es fácil cuando nosotros estamos hablando y escuchando y diciendo, es que hay unas cosas que tengo que cambiar. Hay unas cosas que yo sé que lo tengo que hacer, pero aquí no pasa nada, nadie se da cuenta. Ay Dios, pero cuando te llega a hablar directamente el Señor y te dice, a ver esta tribu, a ver este clan, a ver estas familias, Darío, pásale al frente. Te quieres esconder. Me quiero esconder. Dios ya lo sabía, hermano. Dios ya lo sabía. Dios estaba esperando a que Acán se humillara de una manera abierta. Pero tuvo que hacer un llamado. Tuvo que hacer un llamado. Y tuvo que pasarlo. Y entonces Acán tuvo que sufrir la consecuencia. Dios tenía todo un pueblo, no culpando a Dios, pero voy a usar la palabra reclamándole a Dios. ¿Por qué es que este pueblito nos venció cuando nos acabas de entregar Jericó, Dios? Dios, pues si me acabas de dar un trabajo muy bueno, ¿por qué me acaban de dar las gracias, Señor? Pero si nos acabamos de reconciliar mi Señor y yo, y ahora estamos en las mismas. Mi Dios, yo he estado orando por mis hijos para que estén sentados junto conmigo aquí, pero no se ha dado. ¿Qué pasa, Dios? Dios lo sabe. Dios lo entiende. Pero Dios está esperando a que tú des ese paso. Dios está esperando con brazos abiertos a que tú des ese paso y tampoco, espero, tengas que pasar por esa consecuencia que tuvo que pasar acá. Y miren que la segunda vez, y ya años y años después que Josué reunió a las mismas tribus para tener que declarar la razón por la que ellos tenían que estar viviendo. Años, porque hubo sí hubo un castigo para acá, pero también hubo una remuneración para el pueblo como todo. Pero antes de llegar ahí, hay unas cosas que nosotros, cuando estamos trabajando con esas anatemas, con esos pecados, que no queremos soltar, que no nada más dan maldición, pero maldicen, contaminan a los demás. Es algo que no solamente espiritualmente se mueve, hermanos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Pero fíjense que cuando eso sucede, que cuando nosotros queremos retener eso, en lugar de entregarlo y pedir perdón, alabar al Señor, glorificar al Señor, diciendo lo que estábamos haciendo mal, no, preferimos retenerlo. Hay consecuencias en nuestra vida misma, y no solamente espiritual, incluso físicas. Dice en Salmos, no sé si lo tengo, hermano, pero es Salmos 32, 3 al 5. ¿Sí lo tengo? Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en gemir todo el día. Fíjense que cuando uno tiene consecuencias con un pecado que está ahí está uno dándole vueltas al changuito. Estás constantemente pensando en eso que todavía te ata y no te deja avanzar. En gemir todo el día. Y dice el 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad en verano. Y el 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Miren que este salmista ya estaba incluso sufriendo físicamente. Que sus huesos, dice, me callé y se envejecieron mis huesos. Hay veces que vienen incluso con dolores que uno no sabía que existían, que son de cabeza, de huesos, de no sé qué, por tratar de cubrir una cosa que tiene un aspecto espiritual.
Y otra vez, si nosotros nada más queremos tratar con las consecuencias y no con la raíz, es difícil. Es como cuando tenemos el bebé en la casa. Todos teníamos hijos, ¿verdad? O si no, les van y les encargan a los nietos. A mí llévenmelos todos. Y si tienen algo, que si les duele la cabecita, que si tienen una fiebre, ahí van y, espérame, ahí está la pastilla. Trabajando, pensando uno que con eso tiene, ¿verdad, el niño? Oye, pero no sé por qué en las noches todas las enfermedades, sube. Ya eran las 7 de la noche, ya se durmió, mijo, nos vemos mañana. O a la 1 de la mañana, o a las 3 de la mañana, no sé. Se levantan y ya no nada más es un dolor de cabeza o una fiebre. ¿Qué hace uno? A darle otra pastilla. Al doctor. Porque quiero que le hagan un análisis, quiero que le revisen bien qué es lo que tiene para atacar eso de raíz. Es lo mismo con el pecado oculto. Es lo mismo con el pecado y sobre todo el oculto. Si uno está tratando de arreglar nada más las consecuencias que tal vez todo el mundo podemos ver, pero solamente uno a uno con el Señor y con su palabra, es que tú puedes saber dónde está el origen de eso. Otra vez, no solamente te afecta a ti, afecta a todos. Otra analogía, lo que sucedió en el 2010, que en el Golfo que se llamaba de México, una plataforma, alguien diría, ¿verdad? Se llamaba de México, una plataforma, Deep Horizon Platform de petróleo, tuvo una fuga. 20 de abril, hubo una fuga en el 2010. Inmediatamente 11 personas fallecieron en esa plataforma. 2 días después que trataron de contenerlo, 2 días después esa plataforma cayó, incendiada. Y no paró ahí. 87 días después, 7 días después. Es fecha que no saben, asumen que fueron toneladas, barriles, millones de petróleo derramado en el Golfo. No saben todavía. Las consecuencias no nada más fue para esa compañía, que además de cuestiones financieras también se metió con problemas legales, BP. Pero todo un ambiente, ecosistema, fue devastado. Gente que dependía de la pesca, ya sea de la pesca nada más recreacional o de la pesca para subsistir, toda la gente que vivía del comercio, de la industria del turismo, incluso dice que llegó a afectar las costas de Cuba. Se nos salió del Golfo de México. Es lo mismo que sucede, hermanos, si tú y yo no vamos a la raíz. Si tú y yo no nos reflejamos con lo que dice su palabra de Dios, lo que yo debo hacer con esa cosa, con ese anatema que está deteniendo esa bendición, que tal vez yo ya te la había dado, pero decidimos hacer otra cosa con ella. Es hermoso el Señor porque nos da una oportunidad y nos las está dando el día de hoy. Ahora sí. Por eso es que después de años que los trajo para saber qué estaba pasando con la tribu, con el clan, con la familia y con Acán, ahora los volvió a traer años después a las mismas tribus, ya entregándole todas las tierras, ya repartiendo todas esas tierras, ya incluso ellos teniendo esas bendiciones, disfrutando de cada una de ellas. Los reúne. Porque ¿saben qué sucedió? Que cuando repartió ya todos tenían, estaban sentados y disfrutando de esas bendiciones, empezaron a adorar nuevamente, a levantar altares a cosas que no eran a Dios. Porque permitieron ellos vivir algunos pueblos que no eran, como los Gabaonitas, Moanitas, que era la tierra donde ellos habitaban, y empezaron a levantar ellos altares.
para que lejos de darle gracias y gloria a Dios, alabanzas al Creador, empezaron ellos entonces a hacer esos altares. No sé, es que ahora no puedo porque voy a lavar mi carro. Sí, pero Dios sabe que pues es que le tuve que hacer el power wash, el pressure wash a mi casa al frente porque ya se veía medio para acá. Dios sabe. Un altar por aquí, un altar por acá, y nos olvidamos del proveedor. Y los reúne nuevamente. A ver, ya les entregué la tierra. Dios ya te ha bendecido. Dios te ha mostrado para dónde tienes que ir. Pero han estado ustedes haciendo estas cosas. Y sí, Dios lo sabe. Pero ¿saben qué? Les dijo Josué. No sé si era del norte, yo hubiera dicho otras cosas. Yo y mi casa. Es que pastor, así no se escribe, ya les dije. Así no se escribe, pero así se hace. Porque tú debes de poner el ejemplo para que tu casa alaben al Señor. Y esa es una declaración que no solamente es exclusiva de ese pueblo. Esa declaración es válida el día de hoy, agosto 31 del 2025. Sigue siendo válido su amor de Dios por nosotros. Sigue siendo sus misericordias nuevas cada día. Busquémoslo mientras Él pueda ser hallado, dice la palabra. No permitas que un pedacito de falta de perdón, de orgullo, de ira, te pierda de esa bendición que Dios ya tiene reservado para ti. O tal vez que no estés disfrutando aún cuando Dios ya te la dio. Ya estás en ese lugar, sé contento con ello, mientras Dios te mueve al siguiente nivel. Hoy Dios te está dando esa oportunidad para que tú hagas esa declaración delante de Él, yo y mi casa. Pero si hay algo más que te está deteniendo, alguito, por si está chiquito, que te está deteniendo de poder levantarte firme y decir yo y mi casa. Dios nos está dando una oportunidad hoy. ¿Gustas ponerte de pie conmigo? Yo y mi casa. Son cosas pequeñas que tal vez al ojo humano pueden pasar desapercibidos. Ah, mira, pero esa persona que entregada está con el Señor. Sí, pero allá tiene algo que solamente Él y Dios necesitan entregar. Para que no solamente tú, pero yo y mi casa. Para que no solamente tú, pero yo mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, mi trabajo, lo que Dios ha puesto en mi mano sea prosperado. Para que yo y mi casa disfrutemos no solamente los domingos, pero diario de su presencia. Cuando yo abra la palabra de Dios, cuando yo lea mi palabra y tenga oración con Él, su Santo Espíritu redarguya y quite todo eso que me quiere retirar del propósito de Dios. Dice que son pensamientos de bien y no para mal. ¿Cómo nuestra mente finita va a poder entender tanta bendición que una mente infinita nuestro Creador nos ha dado? Déjate amar. Alaba al Señor hoy. Alaba al Señor. Glorifica al Señor hoy. ¿Con qué? Entregando eso que solamente tú y Dios sabe que no te permite seguir en su bendición. Sabe que te está desviando de su propósito. Alábalo. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.